de tránsito. Tengan mucha precaución por esta situación. Y ya nos vamos a tomar contacto con nuestro siguiente invitado. Él es profesor, doctor, recibió el premio latinoamericano más importante de las matemáticas, el Comité Científico del Quinto Congreso Latinoamericano de Matemáticas, por sus siglas CELAM, organizado por la Unión Matemática de América Latina y el Caribe. Distinguió a este académico de la Universidad de Santiago de Chile por su destacada contribución científica a nivel regional a temas como la geometría, sistemas de dínamos, álgebra y teorías de grupos. Nosotros le queremos dar la bienvenida al profesor doctor Andrés Navas, quien está con nosotros. Profesor, muchísimas gracias por atender los micrófonos de El Trasnoche de la radio. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Estoy muy bien, esperando con ansiedad lo que va a ocurrir mañana. Claro, porque, bueno, ya este día ya. Bueno, pero usted tiene ya en esta jornada. Quiero comentarles que el profesor Andrés Navas, ¿por qué lo citamos a él además hoy en esta jornada? Porque hoy, hace ya algunos años, 4 años me decía él, es el Día Internacional de las Matemáticas. Esto decretado, dicho así, por la UNESCO, que el 14 de marzo de cada año conmemora el Día Internacional de las Matemáticas en este día. Y obviamente además hoy, antes se celebraba solamente el Día de Pi, del 3,14, ya que el físico Larry Shaw tuvo la ocurrencia de celebrar el Día de Pi por la similitud de la fecha en inglés, 3,14, con la aproximación del número, ¿no?, que lleva esta cifra. Pero, profesor, para hablar un poco de matemáticas, uno dice, no, es que a mí no me gustan las matemáticas, es que a mí no me gustan los números, pero los tenemos a diario, están en todo y son parte de nuestro cotidiano vivir. Así es, sin ir más lejos, toda la tecnología involucrada en que podamos estar conectándonos vía telefónica hoy en este momento y saliendo a la red, al aire, es gracias al desarrollo de la matemática. Profesor, ¿qué tan importante es el número pi para la matemática, para los descubrimientos, para la ingeniería, para el sonido, para todo? Bueno, la matemática, en la matemática, y no solo en la matemática, en todas las ciencias, el número pi es lo que llamamos una constante universal. Es un número que aparece en todas partes, particularmente en la geometría, pero también en el procesamiento de datos, en la estadística. Siempre está rondando este número un poquito misterioso que es pi. Y este número, 3,14, que tiene una gran cantidad también de decimales, ¿no? Todos lo conocemos como 3,14, pero tiene más decimales. De hecho, si mal no recuerdo, hace algunos años unos profesores también descubrieron un nuevo número que se le agregaba al decimal y fueron ganadores de un premio Nobel si mal no recuerdo, de matemáticas. Usted me podrá corregir con esa información. Pero además tenemos el lanzamiento para hoy de un libro del cual usted ha sido parte de la investigación, de la escritura, de todo lo que este libro conllevará y podrá mostrar a quienes se interesen, no tan solo por las matemáticas, sino que por algo, como lo mencionábamos, ¿no?, que está en el diario vivir de todos. Así es. Bueno, lo voy a corregir un poquito. Ya que me dio la autorización. No existe premio Nobel en matemáticas. Es la única ciencia que no tiene premio Nobel. Y es interesante la historia. Durante mucho tiempo se rumoreó que no existía un premio Nobel porque Nobel tenía problemas con los matemáticos y surgió el mito de que su esposa tenía un amante matemático. Y eso fue casi establecido como una verdad por mucho tiempo. Luego se estableció que no era así. Nobel no consideraba la ciencia matemática como una ciencia útil, práctica, y lo que le interesaba era premiar ciencias útiles e incluso dentro de ciencias útiles premiar avances que se estimaran útiles. Es por eso que, por ejemplo, en física
Los físicos más teóricos en general tienden a no recibir el premio Nobel. Por ejemplo, el mismo Stephen Hawking murió sin ganar el premio Nobel. Uh-huh. Y a lo que usted hacía referencia no era un premio Nobel, sino que es un récord Guinness de memorización de los decimales de pi. Récord Guinness de memorización de los decimales. Sí, existe un récord Guinness, la persona que puede recitar más decimales de pi, y en este momento lo tiene una persona de la India con más de 70.000 decimales. Eso le iba a preguntar, ¿cuántos decimales tiene pi? Pi tiene infinitos decimales, pero no solo tiene infinitos decimales, porque hay otros números mucho más sencillos que tienen infinitos decimales. Esto es importante de aclarar. Por ejemplo, si uno considera el número 1/3, ese es el número 0,333333 con infinitos 3. ¿Ya? La diferencia de pi es que hay infinitos decimales y esos decimales no se repiten. Y eso es lo que en matemáticas se conoce como un número irracional. Uh-huh. Y lo extraordinario de pi es que no solo no se repiten, sino que no se ha descubierto ningún patrón con el cual los decimales de pi vayan surgiendo. Es por eso que sigue siendo interesante ir calculando los decimales de pi, y hoy en día computacionalmente se tienen archivados en una memoria varios millones de dígitos de pi. El último récord se estableció hace algunos años con supercomputadoras por Haruka Iwao, una ingeniera de Google que logró calcular y colocar en una memoria, que eso es la parte más difícil, de hecho, varios millones de dígitos de pi. O sea, varios millones. Billones. O sea, billones de dígitos de pi. O sea, una cantidad, pero infinita, como dice usted, ¿no? Pero ahora, hoy, van a lanzar, junto con Editorial Planeta, este libro que se llama Pi, una autobiografía infinita. ¿De qué trata este libro, profesor? Exactamente, este libro es un recorrido por la matemática, por la historia de la matemática, por la historia de la humanidad también, a través del número pi. Lo que se hace es contar la historia del número pi, y lo novedoso de este libro, que es un libro que es atractivo para adolescentes, para niños que están descubriendo pi en la escuela a lo mejor, y también para el público en general, es que está narrado en una forma de autobiografía. Es el propio pi el que cuenta su historia. Entonces nosotros, con mis colegas Masa Lavachi y Verena Rodríguez, que somos los traductores de este libro, le dimos vida a los números como personaje, y quien cuenta esta historia es pi desde su descubrimiento hasta el día de hoy en la era computacional, cómo se van calculando sus dígitos, y también a otras interrogantes, porque la verdad es que no entendemos todo del número pi hasta hoy. Hay varios misterios en torno al número pi que subsisten y que todavía no entregan aún en el siglo XXI a los matemáticos. O sea, todavía se sigue. Mire, un auditor, ya la gente comienza también a preguntar de esto, ¿eh? Un auditor dice, ¿puede consultarle, por favor, al entendido acá, por qué pi siempre es una constante entre el radio y el perímetro? Es una constante entre... Mira, lo que pasa es que si tú tienes un círculo, una pregunta natural es pensar cuánto mide el borde del círculo. El borde. Ese borde se le llama... El borde del círculo, ¿cuánto mide? O sea, si yo ese borde yo lo pudiera estirar, ¿cuánto me mediría en una regla, por ejemplo? Ya. Y lo que sucede es que obviamente el borde va a depender de cuán grande es el círculo. Mientras más grande o más pequeño el círculo, va a cambiar el largo. Pero eso va a ser proporcional al tamaño del círculo. Es decir, si el círculo aumenta el doble, el borde también va a aumentar el doble. Si aumenta el triple. Si desciende a la mitad, va a descender a la mitad. Y por lo tanto, el cociente entre el perímetro, y voy a tomar el diámetro, esa razón va a ser una constante. Y esa constante es pi. No va a importar el tamaño del círculo. Si es más grande el círculo, el perímetro va a ser más grande, pero el diámetro también. Y esas dos cosas se van a equiparar, y cuando yo haga el cociente me va a dar el mismo número. Por eso es que es lo que llamamos una constante universal. Ah, ya, por eso se llama así.
Porque siempre va a dar lo mismo. Siempre va a dar lo mismo. Cualquier círculo, yo mido el borde, mido el diámetro, divido el mismo número. Siempre queda ahí. Mira, a ver si le respondemos ahí al auditor. Claro, y otro auditor dice lo mismo, ¿no? Que claro, dice decir que la cantidad de veces que cae el diámetro en el perímetro de la circunferencia. Exactamente. Es otra manera de plantearlo. Oiga, profesor, este libro no lo hace usted solo, sino que estuvo también con otros dos genios también de la matemática, que yo no sé si pronunciaré bien el apellido o no, de Masha Ayavbashi, ¿puede ser? No. Masa Alabashi. Masa Alabashi. Sí, ella es de origen iraní. ¿Ya? Y tiene nacionalidad canadiense también. Sí. Usted, profesor Andrés Navas, y Verena Rodríguez. ¿Cómo surge la idea de crear un libro así? Esta es una idea súper interesante. Surgió una vez que, yo tengo otros libros con Editorial Planeta. ¿Ya? Se llaman Un viaje a las ideas, que le fue bastante bien hace varios años, y Lecciones de Matemáticas para el Recreo. Y un día, conversando con mi editor, le conté que había dado una charla sobre pi desde la universidad para todo público en tiempos de pandemia y que había estado muy sorprendido por la cantidad de gente que se conectó. Le conté más o menos en lo que había consistido la charla y le dije, yo creo que da lugar a un libro. Y él rápidamente, como reacción en las editoriales, conversó con la directora de la editorial y le dijo, sí, exactamente, eso da un libro. Conversé con mi colega, con Masa, porque con ella teníamos de hace tiempo la idea de escribir libros más para público un poco más escolar. Y ahí surgió la idea de escribirlo en forma de autobiografía. Y Verena es ilustradora y tocó la suerte que justo se está incorporando al Departamento de Matemáticas de la USACH, donde yo trabajo, un colega quien me contó que su pareja es ilustradora. Yo no la conocía. Y cuando me contó eso, le dije, con ella completamos la terna para escribir el libro. Y ahí nos pusimos a trabajar. Aproximadamente esto empezó hace 2 años. Y ahora estamos felices de ver el trabajo concluido. Hace 2 años que comenzaron a escribir este libro. Claro, y estamos mostrando también a través de BioBio TV algunas de las ilustraciones que hay de este libro, que algunas son bien simpáticas, ¿no? Ahí con pi ya como caracterizado o con ojitos y todo, metido en un computador, yendo prácticamente como acostado en un sofá de estos de psicólogo, porque me imagino que pi debe estar en todo y debe tener también problemas, querer resolver todo muchas veces. Esa es parte de la novedad del libro. Es el primer libro en el mundo escrito en ese formato de autobiografía. Entonces es un personaje, no es un ser humano, pero tiene sus problemas y sobre todo tiene un problema existencial muy profundo que está ligado a las grandes interrogantes que tenemos los matemáticos hoy en el siglo XXI sobre pi. Oiga, profesor, nos preguntan acá algunas personas. Unos dicen, estoy volviendo a cuarto medio con esto, estoy volviendo a cuarto medio. Y otros dicen, ¿para qué cálculos nos sirve conocer el número pi, por ejemplo? Eso es súper buena pregunta. Mira, pi nace con el círculo. Entonces, si yo quiero hacer cálculos de cualquier forma que tenga algo circular, yo necesito introducir a pi en mis cálculos. Eso no puedo evitar de hacerlo. Ahora, lo que tú decías, pi es 3,14, la verdad es que es mucho más complejo que eso, pero para efectos prácticos, 3,14 o 3,141592 es suficiente. Ya, con eso pero estamos, pi digamos. No solo ocurre, no solo aparece en esos cálculos. Como pi es una constante universal, aparecen muchas otras cosas de la matemática y de manera un poco insospechada. Por ejemplo, todo el mundo ha escuchado hablar de la campana de Gauss, ¿cierto? En estadística, con el cual se calibran un montón de fenómenos de ciencia humana, ahora que vamos a entrar un censo, etcétera. Bueno, ahí en las fórmulas que tienen que ver con estas calibraciones, ahí anda pi de nuevo dando vueltas. No hay fórmula en matemática donde no haya un pi merodeando por ahí. Es realmente impresionante. Por ejemplo, hasta en el censo va a ser ocupado. Hasta en el censo va a haber un pi metido entre medio, claro, sí, para ver las desviaciones hacia la distribución normal de ciertas preguntas que van a hacer en el censo. Bueno, en la distribución normal está metido un pi entre medio. La distribución normal es la que da origen a la famosa campana de Gauss, ¿cierto? Esta figurita que uno ve que dice cómo se distribuyen ciertas
propiedades dentro de una población que tienden a estar más en el centro, que se desvanecen hacia los extremos, pero con una forma bien particular que es como una forma de una campana. Oiga, profesor, estamos, pero acá muchos ya comienzan también a preguntar cómo se llama el libro. El libro se llama Pi, una autobiografía infinita. Una autobiografía infinita. Creado después de un trabajo de largos 2 años por Masa Al-Bashki, ¿ahí lo dije bien? Al-Abashi, Masa Al-Abashi, el profesor Andrés Navas y Verena Rodríguez, quien participa también en toda la ilustración y le da como la vida o la simpatía al libro, porque muchas veces la gente piensa que por ser matemática, a los que no les gustan las matemáticas, insisto esto, creen que todo es fome. Bueno, eso es lo que, por eso nos tomó tanto tiempo, 2 años, pensar cuál iba a ser el formato del libro. Lo pensamos mucho, cómo iban a crearse los personajes, y que al mismo tiempo todo lo que se fuera contando fuera fidedigno, más allá de las historias que se inventan sobre los números. Estos números van haciendo un recorrido de toda la historia de la matemática, desde la antigüedad, pasando por Arquímedes, Newton, hasta Ramanujan, el gran matemático hindú, la Naruka Uiwao, que puso en una memoria de computador billones de decimales de pi, y vamos explicando dónde aparece pi y cuáles han sido los mayores avances que se han logrado gracias a pi. Es un recorrido, como decía, por la historia de la matemática y también por el mundo, porque todos estos avances han venido desde distintas partes del mundo. Profesor, ¿este libro o este lanzamiento se realizó, se va a realizar? Si se puede ir, digamos, ¿dónde va a ser? Sí, como hoy es el Día Internacional de la Matemática, 14 de marzo, decidimos hacer el lanzamiento ahí. De hecho, fue pensado el libro sacarlo en marzo para hacerlo coincidir con las primeras fiestas de matemática, y el lanzamiento hoy, es en el campus San Joaquín de la Universidad Católica, donde trabaja Masa. Va a ser de las 2:15 de la tarde en el aula magna 1, en el campus San Joaquín, y está todo el mundo invitado, pueden participar. Se van a sortear libros, se van a regalar libros, va a haber un pequeño cóctel y vamos a tener una pequeña obra de teatro en torno a las aventuras de Pi y sus amigos los números. Ah, mira, con obra de teatro, o sea, alguien podría ir con, no sé, me imagino, con un pequeñito, ¿no? Con alguien que le guste las matemáticas. Sí. Va a ir mucho público escolar. La obra de teatro la hizo una compañía de teatro que se inspiró en las historias que se narran dentro del libro y da vida ahí a conversaciones entre los números. ¿Cómo serían? Te preguntaba, ¿cómo serían las conversaciones entre números? Mira, yo soy entero, yo soy irracional, yo soy excéntrico, yo no sé lo que soy porque todavía no han descifrado lo que soy. Cosas así, bastante simpática la obra de teatro. Yo la voy a ver por primera vez mañana. Con decir eso, estoy súper impaciente también. Preguntan también acá, ¿a qué hora va a ser esto, reiteremos? A las 2:15 de la tarde. 12:15. 14:15 en Aula Magna 1. Exactamente. De Campus San Joaquín de la Católica. San Joaquín de la UC. Perfecto. Ahí en estación de metro San Joaquín. Se puede ir. ¿Se puede ir? ¿Es libre acceso? El libre acceso, sí. Libre acceso, ya, perfecto. Oiga, profesor, me preguntan acá, ¿cuánto vale el libro? Pedro, de Quilicura. ¿O cuánto va a costar? El libro depende de la librería. Los precios los fija la librería, no los fija la editorial. Ya. Eso es importante tenerlo presente. Y está oscilando en torno a los 14.000 pesos por ahí. 14.000 pesos aproximadamente. Aproximadamente. Hay unas que lo tienen más barato, otras un poquito más caro. Si uno lo compra online puede encontrarlo más barato, pero tiene que hacerse cargo del envío, puede ir a recogerlo, eso depende de la plataforma en que uno lo busque. ¿Y para quienes lo quieran tener digital también va a estar? En digital eso sí queda fijo porque lo vende directamente la editorial y entiendo que está a los 10.000 pesos. Ya. Perfecto. Uno dentro de la plataforma Editorial Planeta va a encontrar el libro y todas las grandes librerías de Chile actualmente lo tienen. Ya está disponible en librerías entonces. Hoy va a ser, claro, el lanzamiento oficial, pero ya está disponible en distintas librerías. Mire, yo, por ejemplo, a los auditores les cuento que lo estoy viendo acá en, por ejemplo, contrapunto.cl, página web,
15.210. El precio por internet. A ver si es que aparece en otra librería. Por acá. Planeta. Pero esto es Planeta Libros de Perú. Me aparece también. Pero ya, a medida que vayamos buscándolo acá durante la madrugada, lo vamos a ir comentando también con los auditores. Una auditora acá dice: ya quiero leer el libro. Ella es Elena. Dice: es un tema aparentemente muy abstracto, resulta entretenido. Ya quiero leer el libro, dice. Muy bueno el profe Navas. Le agradecen también, profesor, por estar con nosotros a esta hora de la noche. Y acá un auditor me manda, según él, un artículo que apareció en algún momento en el diario La Tercera. Dice: esa es la fórmula más hermosa que incluye a pi, que es un... Oh, pero ahí yo quedo absurdo con esto. O sea, no puedo decir el ejercicio. Aparece una E, profesor. Una E. ¿Ya? Elevado a una I con pi al lado. La fórmula de Euler. Ya, la fórmula de Euler. Euler, depende de cómo uno lo pronuncie. Euler fue un gran matemático suizo, el matemático más prolífico de todos los tiempos. Y la fórmula dice que E elevado a I por pi más 1 es igual a 0. Claro. Y para muchos la fórmula más bella de la matemática, porque hace intervenir a E, a pi, al 1, al 0 y a I, que es la unidad imaginaria. Son los números más importantes de la matemática y están todos ahí reunidos en una sola fórmula. Mira, algunos se acuerdan acá de sus profesores de matemática. Algunos acá se acuerdan de Danixa Soto, por ejemplo. Eduardo Flores se acuerda de Danixa Soto, profesora de matemática y de física. Y también fue profesora mía también, así que le mandamos un saludo. Profesora que fue del colegio. A profesora María Gabriela Holguín también, profesora de matemática. David Aparicio Soto, me recuerdo algunos nombres de profesores que pasaron por... me hicieron clases, ¿no? Yo no era mal alumno, pero me gustaban las matemáticas, pero siempre me costaron las matemáticas. Me dicen acá: por favor, repita el lugar y el lanzamiento del libro. El lanzamiento del libro será en el aula magna 1 del campus San Joaquín de la Universidad Católica a las 14:15 horas. Exactamente, Metro San Joaquín. Metro San Joaquín. Habrá una obra de teatro también. Uh-huh. Por acá, Sebastián: yo me acordé de mi profesor, José Miguel Fuentealba, dice acá. Herbert Bravo en la USACH fue mi profesor, se acuerda acá un auditor. Y nos pregunta un auditor: ¿quién descubrió pi? Oh, esa es una muy buena pregunta. Mira, pi es tan importante y tan fundamental y algo tan universal que uno constata que todas las grandes culturas antiguas sabían de pi. Sabían que desde que existía el concepto de proporción, se dieron cuenta que la proporción entre el perímetro y el diámetro va a ser un número. Ese es pi. Ahora, el asunto es quién empezó a calcular a pi, porque eso era una necesidad esencial del ser humano. Sabemos que hay un numerito, es más o menos 3, un poquito más, pero necesitamos empezar a calcularlo para hacer nuestros cálculos. Imagínate culturas ancestrales que querían hacer construcciones de forma redonda, que querían hacer cálculos astronómicos, etc. Y ahí viene una larga carrera sobre pi. Pero para decirte hechos concretos, las primeras civilizaciones que dejaron rastros escritura, en alguna parte dejaron algo sobre pi. Y ahí estoy hablando de los sumerios, por ejemplo. Los primeros babilonios. Los sumerios dejaron tallados información sobre pi en piedras. O los egipcios dejaron información sobre pi escrita en sus papiros. Uh-huh. Ahora, la persona que realmente empezó a entender a pi, hizo el primer cálculo preciso de cuánto más o menos debiera ser pi, es uno de los grandes genios de la humanidad que debiera ser puesto en el top 3 de los grandes genios de la humanidad. ¿Sabe a quién me refiero? Voy a hacer un paréntesis acá. Mira, esto es como
Yo lo veo así, como cuando en el fútbol hablan de los mejores jugadores, ¿ya? Y solo hablan de jugadores del siglo XXI o de los años 90 en adelante, y se olvidan de los históricos. Entonces, cuando se hacen los rankings de científicos en la historia, pasa algo parecido. Uno habla de Einstein, de los grandes científicos de ahora, después retrocede hasta Newton y hasta ahí se queda. Pero hay uno que fue el gran genio de la humanidad, una persona que estuvo alrededor de 500 años adelantado al resto de la humanidad. Realmente alguien extraordinario. Ese fue Arquímedes. Arquímedes, yo pensé que era Pitágoras. Arquímedes era realmente una mente alucinantemente brillante y sobre todo adelantado al resto. Profesor. Y Arquímedes es la primera persona que hace cálculos precisos sobre pi y entiende a pi. Profesor, le tengo que pedir 2 minutos de su tiempo, por favor. Tenemos un extra de nuestro departamento de prensa desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, porque estamos en contacto ya con Mario Álvarez. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días, y para ya confirmar una información que ha sido recabada por la radio en terreno, estamos hablando de este incendio estructural que afectó una casona de 4 pisos aquí en el sector de José Tomás Ramos, al inicio del Cerro Cordillera, aquí en la comuna de Valparaíso. Hace algunos minutos el comandante del Cuerpo de Bomberos, en este caso de Valparaíso, el comandante Riveros, ha confirmado el fallecimiento de 2 menores de edad de entre 10 y 15 años respectivamente, quienes habrían sido encontrados por los efectivos de los cuerpos de bomberos que trabajaron en este lugar mientras acudían a esta emergencia. Es decir, una vez que ingresan y llegan hasta este inmueble que se mantuvo durante largos minutos en llamas, completamente llamas en el caso del 4º piso y el entretecho de este lugar, es donde se topan con la existencia de 2 cuerpos de 2 niños. En este caso todavía no se ha logrado establecer si es que la familia se encuentra en este lugar o si han podido comunicarse con la familia en este caso. Lo cierto es que ha sido confirmado hace tan solo unos minutos. De hecho, todavía se mantiene el trabajo del Cuerpo de Bomberos, son más de 80 los voluntarios que han llegado acá, cuerpos de bomberos de las comunas de Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué, que han llegado hasta este lugar. Reiteramos, José Tomás Ramos, al inicio del Cerro Cordillera, aquí en la comuna de Valparaíso, una noticia que arremece nuevamente a la región de Valparaíso. Reiteramos, menores de 10 y 15 años han fallecido en este incendio estructural aquí en la comuna de Valparaíso. En el lugar, Bio Bio, la radio. La red noticiosa más grande del país a tu servicio. Bio Bio, cobertura total. Profesor, le pido ahí la disculpa por la interrupción, no, pero son noticias que nos llegan desde Valparaíso con lo que está sucediendo con este incendio y algo que nuevamente enluta a la ciudad también con el fallecimiento de estos 2 menores de edad. Aparentemente entre 10 y 15 años serían las 2 víctimas fatales que fueron encontradas al interior de esta casona que se incendió. Vamos a continuar ampliando toda esa información para los auditores que también nos consultan respecto a lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en Valparaíso. Vamos a estar entregando toda esa información y vamos a tomar contacto posteriormente con Mario Álvarez. Nosotros en el trasnoche seguimos conversando a esta hora con el doctor, profesor Andrés Navas, creador, autor de un Pi, una autobiografía infinita, junto a Masa Albarqui y Verena Rodríguez. Profesor, y usted me decía, estábamos recién conversando, que se dejaba de lado a uno de los top 3, me decía usted, de las matemáticas. Top 3. No es, como que se olvida la relevancia que tuvo esta persona en la historia de la humanidad. Y como decía, Arquímedes fue la primera persona que entendió a pi, y que hace las primeras aproximaciones fidedignas de pi. Y aquí puedo dar un dato interesante. Mira, Arquímedes hace una aproximación mejor que 3,14, pero no la escribe así. ¿Y sabes por qué? Porque el sistema decimal de notación, como nosotros anotamos los números, es muy posterior. Ese es un sistema que llegó a Occidente desde la India. Y los antiguos griegos y los antiguos romanos no anotaban los números así. Y para Arquímedes, una buena aproximación para pi era la fracción 22/7, 22 séptimos. Y de hecho, para los matemáticos es una aproximación mucho más interesante de pi, mucho más intrínseca. Entonces, si yo voy a ser un poquito rebelde así,
Más que el 3,14, a mí me gusta el 22 séptimos, y para mí el verdadero día de pi es el 22 de julio, porque es el 22 del 7. 22 séptimos. Exactamente. Para usted ese sería como el verdadero día de pi. Para mí ese es el verdadero día de pi, y de hecho, como te contaba, esta charla que yo hice en la USACH, la hice en julio, porque me habían propuesto hacer una charla, pero ya había pasado el día de marzo, entonces les dije ya, hagamos esto en julio. Cuando corresponde. Cuando debe ser, exactamente. Le llamamos 22 del 7, el verdadero día de pi, y todo el mundo se conectó interesado y decía, ¿por qué el 22 del 7 y no el 3,14, el 14,3? Bueno, y ahí expliqué. Durante mucho tiempo fue la mejor aproximación, y el 3,14 se empezó a imponer desde la era digital. Es mucho más natural escribir en decimales hoy en día. Pero como te decía, nosotros como que a veces no le damos la relevancia que tuvo la introducción del sistema numérico decimal. Y como te decía, eso es de fines de la Edad Media. Antes, los números que estuvieron en usanza durante la Edad Media era la notación numérica romana, que es pésima, de hecho. Es pésima para hacer cualquier cálculo aritmético. ¿La romana? La notación romana es horrible, o sea, si tú escribes los palitos, los números, exacto, todo eso. Si tú quieres operar esos números, no tiene ninguna utilidad práctica esa notación. Mira. Y como te decía, el sistema decimal surgió en varias partes del mundo. Surgió en China, incluso los incas anotaban de 10 en 10, o por lo menos pensaban de 10 en 10, porque no anotaban, sino que hacían sus cálculos en quipus, ¿cierto?, en cuerda. Pero esa notación llegó a Europa desde la India, pasando por el mundo persa. Uno tiende a decir por el mundo árabe, pero eso es un error, de hecho. Uno habla de la matemática árabe, pero eso es un error, y de hecho mi colega Massa me hace mucho hincapié en eso. Ella es iraní, eso es el mundo persa, y los persas no son árabes. Y la gran mayoría de los grandes genios de la humanidad de esa época eran persas, incluyendo a Al-Khwarizmi, el padre del álgebra, Al-Kashi, Omar Khayyam, Al-Biruni. Uno tiende a decir eran árabes, pero la verdad es que no, eran todos persas. Profesor, Persia ahora era la meca de la ciencia. Estoy hablando de la época entre el siglo X y el siglo XIV, más o menos. Ahora, por ejemplo, el número pi, claro, está en todo, aparece en todo. Usted dice, ¿no? Algunos llegan hasta Newton, pero hay otros que antes ya lo estudiaron, lo entendieron, lo comprendieron a pi. Actualmente, en la vida cotidiana, un joven que tal vez no está muy ilusionado con las matemáticas, o una persona adulta que ya pasó por el colegio y dijo, ¿sabes qué? Yo no aprendí nada. Día a día se encuentra con esto, ¿no? Con pi, lo que pasa es que, como decía, pi está escondido. Están las fórmulas que se ocupan a diario para muchos procesos tecnológicos, científicos, etcétera. Si alguien hace cálculos astronómicos, debe meter un pi entre medio en sus cálculos. Ahora, como decía, para efectos prácticos, algunos decimales de pi sobran, son suficientes para hacer cualquier cosa. No es necesario tener billones de decimales de pi almacenados. Eso es interesante desde el punto de vista computacional. Pero con 50 decimales de pi basta y sobra para hacer cualquier cálculo a nivel del universo. Nosotros los matemáticos nos seguimos interesando en los decimales de pi porque son muy curiosos, no obedecen ningún patrón. Es lo que nosotros llamamos un comportamiento caótico. Si uno empieza a mirar uno tras otro, no hay una regla para irlos deduciendo. Por lo tanto, hay que ir a un cálculo un poco engorroso para irlo determinando uno a uno. Entonces, es como si ese numerito, que es tan sencillo de describir, ¿cierto? La razón entre un perímetro y un diámetro de un círculo, bueno, ese numerito guarda una complejidad infinita que hasta el día de hoy no hemos podido desentrañar. Y lo que ocurre es que cuando vemos algo así, nosotros siempre estamos hurgando, pensando, porque creemos que eso va a revelar alguna cosa que va a ser interesante para el resto de la matemática y para el resto de la ciencia. Quiero ser claro, hasta el siglo XXI todavía no entendemos todo sobre pi. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, sí, no entendemos la distribución de los dígitos de pi.
No entendemos cómo van surgiendo, si hay una regla, si hay un patrón, no lo sabemos, y sospechamos que no, pero no hemos podido dar una explicación de por qué esto ocurre así. Claro. Pero por decirte un fenómeno que nosotros hemos constatado gracias a la ayuda de los computadores, es que Pi guarda, los dígitos de Pi guardan información de absolutamente todo. Que allí en los dígitos de Pi hay combinaciones de cualquier número. Mira, todo puede estar ahí. Eso es tú estás en Pi, estoy seguro. Puedo hacer un juego, si no es muy... Sí, por supuesto. No es muy... Yo estoy con un computador acá en mi casa, ¿Ya? Hagamos un juego. Claro que sí, nos tienes que revelar tu fecha de nacimiento. ¿Mi fecha de nacimiento? Tu fecha de nacimiento. 31 de enero de 1990. 31 del 01 de 1990. Entonces yo voy a buscar el 31 del 1 del 310190. Claro. Y voy a echar a correr un programa en el computador. ¿Ya? Y lo va a encontrar. En Pi. ¿Ya? ¿En Pi? 31 en los dígitos de Pi está el 310190. A ver. Aquí está corriendo, voy en el dígito 100.000, voy en el dígito 200.000, pasamos al 300.000, todavía no, aquí lo está encontrando antes del 300.000. Aquí lo encontró. Ahí está. 310190 está en la posición 292.842 de Pi. Tú vas hasta ese dígito y tú ves el 310190. Y para personas, en Pi, en los decimales. Los de Pi. Sí. Y para cualquier persona la fecha de nacimiento está en los dígitos de Pi. ¿Y eso es una página web, profesor? ¿Cómo lo puedo ver? Sí, es un programa. Si quieres te puedo mandar el enlace. Te lo mando, creo que con el cálculo hecho. ¿Ya? Te mando el enlace por WhatsApp y lo puedes compartir con los auditores para que todo el mundo hoy, en el Día de la Matemática, pueda encontrar su fecha de nacimiento entre los dígitos de Pi. Uy, está bueno. O sea, ese es un programa que... Estoy en ese número, 292.842. Sí, en ese dígito ese es el dígito 3, luego viene el 1, el 0, el 1, el 9 y el 0. No sé si algún auditor o auditora quiere que le busque su fecha de nacimiento. Si algún auditor acá también... Si hay alguna acá... Pregunta un auditor, ¿Pi puede ser considerado un número mágico dentro del campo de la numerología? Preguntan acá. ¿O eso ya es otro lado? Eso es otro lado que yo prefiero no meterme porque yo a la numerología no yo tengo mi resistencia. Yo soy científico. Los números son mucho más entretenidos, mucho más interesantes si uno los estudia que si uno se abandona a la numerología. Son apasionantes los números. Me preguntan, ¿con los nuevos computadores se podría llegar a resolver un final de Pi? No, eso es lo apasionante. No se puede, porque cualquier computador va a tener una memoria finita. Puede que sea extraordinariamente grande, pero va a ser finita. Y las preguntas que tenemos sobre Pi es sobre el infinito de Pi. O sea, sobre todos los decimales de Pi, y la cantidad de decimales de Pi son infinitos. Entonces estos son problemas que no pueden resolver los computadores, no nos pueden elucidar los computadores. Lo que sí nos pueden computadores dar cuánticos. Incluso los computadores cuánticos. No. Esto es algo que tiene que ver con la matemática en sí, y la matemática en sí tiene una forma de trabajar que es bastante rigurosa. Nosotros nos convencimos de que algo es cierto, no porque lo constatemos en un computador y veamos miles de millones de dígitos y veamos que pasa tal cual nosotros pensamos. Solo nos convencemos cuando tenemos algo que en matemáticas se llama una demostración, que es una argumentación matemática de algo, de por qué algo es cierto. Y hasta el día de hoy nadie ha podido demostrar esta propiedad de que cualquier combinación de dígitos está en Pi. Profesor, acá, o sea, ¿sí? Nadie va, digamos, todavía no hay nada que esté creado o descubierto para eso. No,
Eso significa que hay que crear nueva matemática para resolver ese problema, para dar una argumentación sólida de por qué allí está todo. Mira. Profesor, acá me llegaron muchos, yo voy a tomar solamente uno, al azar nomás, el WhatsApp, ya, aquí, ya. Mira, acá tengo uno, 19 del 02 ya. De 1972, Cristian. 19 de febrero, 19, ya, aquí empecé, 19-02-72, aquí lo lanzó la búsqueda. Es una página bien bonita que implementó la Universidad Autónoma de México, donde yo estuve trabajando un año. ¿Ya? Y ahí estuve colaborando con este tipo de cosas. Le digo desde ya, profesor, que me lo va a tener que mandar porque los auditores aquí me lo están pidiendo. Ah, aquí ya me lo mandó usted, pues. Está en el WhatsApp, sí. Está en el WhatsApp aquí, ya es que los auditores me están pidiendo el... Aquí lo encontré. 19, aquí está. 19-02-72 está en la posición 326.715 de pi. 326.715. O sea, él está más adelante. ¿Me pueden permitir una reflexión? Miren, ¿sí? Hoy en día con los computadores rápidamente llegamos al dígito 326.000 de pi. Avanzar de 2 dígitos a 6 dígitos a la humanidad le tomó 6 siglos. 6 siglos. 6 siglos de cálculos, sí. Y hoy en día, gracias a los computadores y gracias a nuevas matemáticas que se han desarrollado, llegamos a billones de dígitos de pi. Mira. Oiga, profesor, yo le quiero agradecer por haber estado con nosotros acá. Yo quiero contar una infidencia más. Al profesor yo lo contacté ayer a altas horas de la noche. Ustedes saben, yo duermo en el día para venir a trabajar en la noche. Y me quedé dormido cuando me mandaron su número, profesor. Y yo le escribí a las 10 de la noche, aproximadamente. El profesor me atendió el mensaje, me dijo mejor hablemos por teléfono, lo llamo, le comento la situación, que lo quería invitar acá al programa al trasnoche. El profesor me contestó con esta sencilla frase, permiso profesor, lo voy a decir, todo sea por las matemáticas. Así que yo le quiero agradecer, profesor, la disposición, la simpatía. Le quiero desear el mejor de los éxitos en el lanzamiento del libro en esta jornada. Y reiterar también a los auditores, el lanzamiento será hoy a las 14:15 horas en el Aula Magna 1 del campus San Joaquín de la Universidad Católica en Metro San Joaquín. Profesor Andrés Navas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber conversado, por habernos enseñado y explicado todo esto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y dejo extendida la invitación a que sigan el libro, se llama Pi, una autobiografía infinita, y a que busquen en esta página que les dejé por WhatsApp su fecha de nacimiento entre los dígitos de Pi. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, profesor. Y para quienes quieran la página, me la piden ahí por WhatsApp, yo la estoy compartiendo ya a los que me la han solicitado y obviamente también la voy a compartir en redes sociales para que usted busque ahí entre los decimales de Pi su fecha de nacimiento, que seguro va a estar también en alguna parte, como nos mencionaba acá el profesor Andrés Navas. 1:36 a.m. Nosotros continuaremos en este trasnoche, seguiremos muy pendientes a lo que está ocurriendo.